Señor, te adoramos y te pido que esta palabra, Dios mío, no caiga en sacos rotos, sino que mañana a la hora, Señor, de tener que aplicarla, pasado, cuando fuere necesario, Señor, podamos con eficacia, Señor, tomar decisiones y poder vencer toda circunstancia en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y este texto corresponde a ese viaje que el apóstol Pablo, o que si bien es cierto, no lo emprendió porque quiso, sino porque fue Dios que lo estaba enviando a Roma para que él pueda compadecer luego de algunos alborotos. La palabra dice que una tempestad comenzó a golpear el barco, y en el versículo 20 dice: y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Amén. Quiero que pueda entender porque la Biblia arroja luz cuando todo parece perdido. Si hay algo a lo que tenemos que aferrarnos cuando todo parece perdido, es a la palabra de Dios, porque ella misma dice que es una lámpara para nuestros pies y que alumbra nuestro camino. Y ninguna de las historias que están escritas en la palabra fueron escritas por una casualidad, sino para que nosotros podamos entender cómo el poder de Dios fluye en alguien que le cree a la palabra de Dios. Y quiero que entiendas, porque ahí es cierto que hay situaciones que definitivamente consideramos que son difíciles de enfrentar. Situaciones donde parece que ya todo está perdido, donde ya parece que no hay más nada que hacer. Situaciones como la que estaba viviendo el apóstol Pablo, porque la Biblia dice que ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Y tal vez ahora haya áreas en nuestras vidas donde decimos: bueno, ya aquí no hay esperanza. Aquí ya no lo puedo resolver, ya lo intenté muchas veces, pero sigo siempre perdiendo la batalla en esa área. Sigo siempre retrocediendo en vez de avanzar. Tal vez muchos se sientan, o que están mirando la televisión o escuchando la radio o viendo en las redes, se puedan sentir exactamente igual que el apóstol Pablo. Primero a punto de naufragar y sin esperanzas. Tal vez para algunos alguien diga: es un matrimonio a punto de partirse, a punto de divorciarse, a punto del divorcio, una enfermedad, una familia dividida, un problema económico. Porque de esta manera se sentía el apóstol Pablo. Dijo: ya no hay más esperanzas. Y la palabra nos muestra la historia de estas personas que se encontraban en estas situaciones críticas, donde parecía que no había más nada que hacer. Si tenemos que hablar, podíamos hablar de Gedeón, en el tiempo donde ya pareciera que ellos no tenían más esperanzas. La Biblia dice que ellos estaban allí escondiendo lo poco que tenían, porque venía el enemigo y les robaba. Venían los enemigos y los saqueaban, quedaban prácticamente sin comer y estaban allí temerosos. Es decir, no había más esperanzas. Y yo creo que podemos decir, muchos podrán decir ahora, con esta lluvia y los pronósticos que se vienen, pareciera que nuestras esperanzas se perdieron. Pero en medio de esa situación, cuando todo parece perdido, es allí donde la mano de Dios quiere glorificarse. Y así como escuchábamos recién que el profeta Elías fue alguien que atendió la voz de Dios, si nosotros pudiéramos entender esta frase, escuchar lo que Dios quiere hacer, entender lo que Dios quiere hacer, porque los planes de Dios son planes de bien y no de mal, dice la Biblia, para darnos un fin que nosotros nos merecemos, y el fin que Dios tiene para nosotros es de bien.
Aún en medio de la tempestad, aún en medio de los momentos difíciles, porque la palabra dice que el apóstol Pablo llegó a destino y el apóstol Pablo predicó en Roma y estuvo y pudo compadecer en Roma, y todo aquello que parecía sin esperanza, de pronto todo comenzó a revertirse cuando hay alguien que se anima a entender los planes y los propósitos de Dios, y por sobre todas las cosas no pierde la esperanza y no pierde la fe. Así que dígale a su hermano: no pierdas la fe ni la esperanza. Y quiero hablarte de 2 o 3 cosas que por la palabra nos enseña que nosotros tenemos que hacer. Y quiero que vayas a 1 Samuel capítulo 13, verso 5, una historia conocidísima. Dice la palabra: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a orilla del mar, y subieron y acamparon en Mixmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando todo parece perdido, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que no debemos actuar locamente. Porque de todo lo que leímos, esta fue la frase que Samuel le dice a Saúl: locamente has actuado. Y es cierto que los filisteos eran un ejército muy grande, numeroso y poderoso. Pero Saúl hace algo que hizo que él fuera desechado. Saúl hace algo que no le permitió ver la mano de Dios glorificándose en él ni en el ejército. Hizo una locura. Pues cuando vio que el profeta, la Biblia dice, cuando él ve que el profeta Samuel no venía en el tiempo señalado, él ofreció ofrendas y holocausto, lo cual nadie podía hacer. Nadie podía hacer eso si no fuera un sacerdote. Si no era un sacerdote de la tribu de Leví, otro no lo podía hacer. Esa era la bendición que ellos tenían que esperar para ir a la guerra. Y Saúl ve que el ejército comienza a desertarle. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el lugar de Samuel y comienza a ofrecer holocaustos, a implorar a Dios cuando él no era la persona correcta en aquel tiempo que tenía que hacerlo. Él veía seguramente que las esperanzas se le estaban yendo, que el ejército comenzaba a irse. Pero lo que él no sabía es que Dios puede hacerlo con mucho o con poco. Lo que él no entendía es que él no tenía que perder las esperanzas, porque Dios es el que tiene el control de las cosas. Y quiero que entiendas, porque muchas veces a nosotros los cristianos, Satanás tiene un arma con la que muchas veces nos empuja a perder las esperanzas y a volvernos personas derrotadas. Y es la angustia muchas veces, llevarnos a perder la esperanza, igual que Saúl. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa?
Somos presionados a no hacer cualquier cosa. Y actuamos locamente, tomamos decisiones arrebatadas, allí en la desesperación por no tener esa paciencia, por no buscar la ayuda de Dios, por no esperar un poco más. Tomamos la misma actitud que tomó Saúl. Y Samuel le dice, Samuel es una tipología de la voz de Dios en ese tiempo, que en realidad era la voz de Dios hablando a través de él. Pero le dice, locamente has actuado. Claro, Saúl comienza a desesperarse y comienza seguramente a hacer planes de cómo podía ser, y que Saúl no venía para poder pedir la bendición para ir a la guerra, y veía que el pueblo se le desertaba. Podríamos decir en este tiempo, veo que llueve, ya no sé qué voy a hacer porque está lloviendo y veo que las cosas no me están saliendo. Me voy a dedicar a vender drogas, algo rentable. Me voy a dedicar a robar, podría decir alguien. O voy a hacer de esta manera, voy a tomar prestado esto, aquello, lo otro. Y muchas veces Satanás nos empuja a través de la falta de esperanza, nos lleva a la angustia. El ejército filisteo en ese tiempo era muy poderoso. Si usted lee la historia, al punto en que ellos hasta tenían como la concesión, o ellos eran los únicos que tenían armeros. Ellos eran los únicos que tenían, como el ejército del el pueblo de Israel tenía que subir a los filisteos a que puedan afilar sus hachas y sus azadones, dice. No había armas, eran poderosísimos. Pero todo lo que Saúl tenía que hacer es esperar. Y es allí donde nosotros tenemos que entender también que en tiempos de angustias no debemos desesperarnos. En tiempos de angustias muchas veces hacemos locuras, nos desesperamos, hacemos y decimos cualquier cosa. Por eso quiero que entiendas esta noche que cuando vemos que la cosa no está funcionando, no cometas locuras. Dígale a su hermano, no cometas locuras. No cometas locuras. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que el esperar, si Saúl hubiese esperado en Dios, esperado que el profeta venga, yo creo que con un solo soldado él podía haber derrotado a todo el ejército filisteo. Pero el problema fue que él comenzó a ser presionado espiritualmente. Y al ser presionado espiritualmente, la Biblia nos enseña que es una arma de Satanás. Quiere presionarte emocionalmente para que no encuentres salida, o para que te desesperes, y para que lo que hagas sea una locura. Y muchas veces cuando hacemos una locura pagamos un precio muy alto. Pero cuando vemos que no hay nada que hacer, quiero que entiendas algo: hay que esperar en el Señor. Porque la Biblia dice que mientras estamos en esa espera, las fuerzas se van renovando. Las fuerzas se van renovando. Mientras estamos allí, primero con Él, las fuerzas se van renovando. Se nos van renovando las fuerzas, y tenemos fuerzas para seguir peleando la batalla. Cuando todo parezca perdido, tenemos que imitar al rey Josafat. La Biblia dice que los hijos de Moab y los hijos de Amón y los amonitas vinieron en guerra contra él. Y usted conoce esta historia. Josafat hizo totalmente lo contrario a lo que pudo haber hecho Saúl. Él lo primero que hizo en un tiempo difícil, dice la Biblia, que levantó sus ojos al Señor. Y solo les voy a leer 2 de Crónicas 20:12, porque dice: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En vez de cometer una locura y desenfrenarnos como lo hizo Saúl, la historia de Josafat nos refleja, nos enseña y nos inspira a que en el momento en que parezca todo perdido,
levantemos nuestra mirada al Señor. Y la Biblia dice que Él le fue sincero. Él reconoce que no tiene fuerzas. Él reconoce que no puede hacerlo en sus fuerzas. Él reconoce que lo que viene en contra de su vida es mucho más grande. La Biblia dice que era un ejército, que era una gran multitud que venía contra ellos. Y él no trató, primero que no trató de enloquecerse y hacer lo que no había que hacer, ni mucho menos trató de buscar una estrategia humana. Levantó su mirada al cielo. Yo creo que eso es lo que debemos hacer en estos tiempos. Levantar nuestra mirada al cielo. Tal vez muchos se sientan hoy como Josafat, rodeados, sin salida, diciendo: ¿y ahora qué voy a hacer? O diciendo la típica frase: ¿y ahora de qué me disfrazo? Pero el Señor nos entregó armas espirituales. Y yo creo que si lo buscamos a Él aún en medio de los momentos difíciles, el Señor va a levantar nuestras vidas. No importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, porque todo el mundo está desesperado, todo el mundo está triste, todo el mundo está angustiado por lo que estamos viviendo con estas lluvias. Miraba por las redes y tanta gente llorando, perdiendo sus cosas. Pero también tenemos que entender que Dios habla fuerte cuando sus hijos no quieren entender. Dios habla. Dios habla. Y muchas veces no es casualidad las cosas que están ocurriendo. Pero es por eso cuando nosotros que entendemos y sabemos, porque la Biblia dice que Él escondió todas estas cosas poderosas, maravillosas, de los sabios y entendidos, y quiere revelárselas ¿a quién? Dígale a su hermano: a vos. Entonces, cuando vengan estos momentos que aparentemente son difíciles para la gente que le vuelve la espalda a Dios, Dios tiene una salida siempre para nosotros. Dios siempre tiene una salida para nosotros. El Señor no te dejará solo. El Señor no va a permitir que las cosas te ocurran. No va a permitir que la vergüenza y que toda esa afrenta que viviste vuelva, porque eso es lo que quiere recordarte el enemigo. ¿A cuántos no le estará recordando? Y cuando perdí toda la inundación del 83 y del 86, y cuando me fue mal, y cuando todo se perdió. Josafat hizo algo que nosotros tenemos que imitar. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Levantó su mirada al cielo. Si usted se detiene a leer con detenimiento, valga la redundancia, se va a dar cuenta que era desesperante y caótica la situación. Ellos estaban destinados a la derrota. Como dijo Pablo, ya no veíamos las estrellas, no veíamos nada y estábamos sin esperanzas. Pero la palabra dice que ellos comenzaron a buscar a Dios. Y cuando alguien se vuelve a Dios, no importa si estás viviendo en medio del desierto, en una gran metrópolis, o tal vez estés viviendo, no sé, en el lugar más pobre, Dios te va a prosperar igual. Dios te va a bendecir igual. Pero tenemos que volvernos a Dios. No podemos actuar locamente como actuó Saúl, tomando lugares que no nos corresponden, desesperados, tomando decisiones que son las incorrectas. La Biblia dice que Josafat, rodeado, sin salida y sin esperanzas, decidió buscar a Dios. Y la respuesta de Dios fue: no es tuya la guerra, sino de Dios. No es tuya la guerra, sino de Dios. Esa es la respuesta que Dios quiere darnos. Esa es la respuesta que Dios quiere que podamos comprender. Que no es nuestra la guerra cuando estamos en sus brazos, que no es nuestra la guerra cuando estamos bajo el hueco de su mano, que no es nuestra la guerra cuando estamos allí buscándolo en ayuno, en oración, allí en clamores. No es nuestra la guerra, sino es de Dios. Y quiero terminar con esto, porque tenemos tres ejemplos poderosos: el de Saúl, el de Josafat, y el último está en Segunda de Reyes 6:14 al 17. Usted conoce la historia. La Biblia dice que
por una causa justa, el rey de Siria mandó a sitiar al profeta Eliseo, a tomar, o sea, hubo un hombre que movilizó un ejército. Y la palabra dice que estaban allí, se levantó el criado, usted conoce la historia, se levantó el criado del profeta Eliseo y comenzó a ver todo ese ejército allí. Un ejército para dos personas, Eliseo y el criado. Era como una calle sin salida. Era como algo que prácticamente no tenía manera de poder resolver. Yo no sé si alguna vez se pudo haber encontrado en algo que dijo: listo, esto no se resuelve más. Ya llegó la hora, ya llegó su hora, es imposible que se resuelva. Bueno, más o menos así. Y creo que aún más, con más potencia, era lo que le estaba ocurriendo al profeta Eliseo y al criado. Pero quiero que entiendas, porque Él ora y nos lleva a nosotros a entender una gran realidad, que tenemos que tomarla, porque es la promesa de Dios. Cuando todo parece perdido, no te olvides que son más los que pelean por nosotros que los que están en contra de nosotros. Eso fue lo que le dijo el profeta al criado: no te preocupes. Había un ejército rodeándolo. ¿Por causa de qué? Porque él siempre descubría los planes del rey de Siria. Siempre estaba descubriendo los planes. Era un problema para los sirios. Era un problema para esa gente. Tal vez seas un problema. ¿Sabe que los creyentes a veces somos problema para la gente sin Cristo? Somos una espina en el talón de ellos. Y tal vez ellos quieran rodearte, y tal vez ellos quieran levantarse en guerra, y tal vez quieran decirte que no hay más esperanza para tu vida. Pero cuando eso ocurra, cuando todo parezca perdido, debemos recordar, como el profeta, que son más los que pelean con nosotros que los que están en contra de nosotros. Son más. Debemos entender, cuando la angustia, cuando la desesperación viene a querer amedrentar tu vida, no te preocupes. Él te volverá invisible entre tus enemigos y los vas a llevar de la mano directamente a su destino final. A su destino final. Más son los que pelean con nosotros. Son más. Dígale, son más a su hermano. Y quiero terminar con dos pasajes. Uno está en Primera de Juan, capítulo 4:4, y dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el otro pasaje es el libro de Nahum, capítulo 1, verso 7, y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios es fortaleza. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Pero este pasaje dice que Él conoce a los que Él confían. ¿Cómo que Él conoce? Claro, porque Él conoce tu corazón. Sabe si estás confiando en tus fuerzas, en tus habilidades, o estás confiando en cualquier cosa menos en Él. Él conoce a los que en Él confían. Por eso a los que en Él confían, como Él los conoce, la palabra dice que es fortaleza en el día de la angustia. Dios quiere fortalecerte en el día de la angustia. Dios quiere que el día de la angustia se convierta en una fortaleza. Dios quiere que ese día donde parece que todo está perdido, la ecuación se revierta, y lo que pareciera que te estaba matando comenzará a darse vuelta, y comenzarás a pisotear a tus enemigos, y comenzarás a caminar por sobre ellos, y comenzarás a caminar en medio de ellos, y ellos no se darán cuenta. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de nuestra esperanza. Dios es el Dios que es una fortaleza en el día de la angustia. Yo quiero que te pongas en pie esta noche. Dígale a su hermano: no temas.
No temas. Vamos a fijar 3 cosas importantes. Primero, no cometas locuras. Dígale a su hermano, no cometas locuras. No cometas locuras. Lo segundo, volver la mirada, lo que hizo Josafat, volvió su mirada a Dios. Dígale a su hermano, vamos a volver la mirada a Dios. Poner la mirada en Dios. Y lo tercero, dígale a su hermano, son más los que pelean por vos. Son más los que pelean por vos. ¿Sabe que entendiendo estas 3 cosas, yo veo que como pilares, como bases? ¿Qué estrategia ni estrategia? Yo veo como bases para ir a una batalla, como bases para ir por esos desafíos. Porque en esos momentos donde más quiera el enemigo amedrentarte, vamos a pedirle al Señor esa serenidad, esa sabiduría que viene de lo alto, para ver qué decisión vamos a tomar. Y lo último, saber que yo no estoy solo. No estamos solos. En el mundo espiritual hay ángeles, arcángeles, querubines. Hay actividad espiritual que está a nuestro favor. Así como Satanás envía todo su ejército de demonios y usa y se personifica en personas que se enojan, que se burlan, que te dicen cosas, que tratan de ponerte palos en la rueda. Allí está la mano de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice, y nos defiende. Padre, te alabamos en esta noche. Ayúdanos mañana o cuando tenemos que desarrollar alguna actividad a no olvidarnos de esta palabra, a no olvidarnos de esta palabra, Señor, que hay salida para nosotros, hay salida, hay esperanza para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque hay salida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Hay salida, hermanos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo.